El perdón en la familia y la presencia testimonial. Arrojen de ustedes la amargura, el enojo, la ira, los gritos, las calumnias y todo tipo de maldad. Al contrario, sean bondadosos entre ustedes, sean compasivos y perdónense las faltas los unos a los otros de la misma manera que Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Efesios 4, 31 y 32 en la Nueva Biblia Viva. Una de las cuestiones más sensibles que distinguen a la sociedad contemporánea es el deterioro de la familia como una institución viable y apetecible. Es notorio que una de las razones que muchos de quienes se niegan a formar una familia es su propia historia familiar. No son pocos los que argumentan para justificar su no casarse, su no tener hijos, su no comprometerse en la formación de una nueva familia, que no quieren que a ellos les pase lo que a sus padres, o que sus hijos tuvieran que vivir lo que ellos vivieron. En lo personal, considero que se vale y se tiene el derecho de permanecer soltero o soltera, de no formar familia o no tener hijos. Pero supongo que cuando el argumento es la mala experiencia personal, resulta lamentable el negarse la enriquecedora experiencia de formar una nueva familia animados por la amargura o por el temor. Lo cierto es que en nuestras experiencias familiares hay mucho que perdonar y superar para poder vivir vidas plenas y complementarias. Y creo, es el de la familia uno de los espacios en los que como comunidad de fe, como discípulos de Cristo, somos llamados a hacer de nuestra presencia un testimonio del poder transformador del orden de Dios por sobre los estragos provocados por el orden de Satanás. Creo que en nosotros como familias debe hacerse presente el reino de Dios como testimonio de su posibilidad, de su viabilidad. El del perdón es un tema que se vuelve sumamente complejo cuando se trata de las relaciones familiares disfuncionales. No obstante, no podemos considerar siquiera la posibilidad de la restauración de la relación familiar si no asumimos, si no hacemos nuestra la necesidad, la importancia y la responsabilidad personal, sobre todo, acerca del perdonar. Es cierto que la Biblia no se refiere en específico a la pertinencia del perdón en las relaciones familiares, cierto, pero también es cierto que el principio del perdón, al que somos llamados los que estamos en Cristo, encuentra en la familia un primer espacio de necesidad y de oportunidad de tal cuestión, del perdón mismo. Generalmente, cuando pensamos en el perdón, pensamos en segundas o terceras personas, es decir, pensamos en el otro, en los otros. Sin embargo, déjame proponerte aquí que el perdón es un asunto que se conjuga siempre en primera persona, porque el perdón tiene que ver con nosotros antes que con las demás personas. Y la razón para que te proponga esto tiene dos elementos. El primer elemento es nuestra corresponsabilidad
en el proceso de deterioro de nuestras relaciones familiares. Porque en tratándose de las relaciones y de los conflictos familiares, los miembros de la familia somos siempre actores y no meramente sujetos o víctimas de tales procesos de deterioro familiar. Lo que hacemos o lo que dejamos de hacer contribuye activa o pasivamente al deterioro de nuestras relaciones familiares. Puede tratarse de lo que la Biblia llama errores ocultos, Salmos 19:12, es decir, de aquello que por acción u omisión hemos aportado a la familia a lo largo de nuestra vida. Quizá sin darnos cuenta, sin que hubiera sido nuestra intención hacerlo, pero es un hecho que ahí está. El segundo elemento, y me parece el más importante, tiene que ver con nuestra condición de hijos de Dios, es decir, con nuestra identidad en Cristo. Repasa 2 Corintios 5, versos 16 en adelante. Respecto del primer elemento, el de nuestra corresponsabilidad en la dinámica familiar, nuestro acercamiento a las situaciones de deterioro familiar requiere siempre de nuestro propio proceso de arrepentimiento y de conversión a Dios y a los nuestros. Todos en la familia tenemos algo de qué arrepentirnos y todos enfrentamos el reto de la conversión, es decir, de hacer la vida de una nueva manera, a la manera de Cristo. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, todo conflicto familiar conlleva un factor de no fidelidad a Dios. Los conflictos o son causa también de una espiritualidad disfuncional o provocan una espiritualidad disfuncional. La calidad de nuestra relación con Dios, nuestra fidelidad a Él, determina de manera directa el cómo es que participamos de la dinámica relacional de nuestra familia. Repasa Efesios 6:12 y siguientes. Pero también déjame proponerte aquí, los conflictos familiares son un espacio de oportunidad para que todos nos volvamos a Dios, cambiando nuestra manera de pensar respecto de nosotros mismos, respecto de nuestros familiares, así como respecto de las circunstancias que enfrentamos en familia. El dolor, el resentimiento y la decepción nos llevan a ignorar, a no ver lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer en nuestra dinámica familiar. ¿Cuáles han sido nuestros modos familiares? De ahí entonces la necesidad de que humildemente busquemos a Dios y también humildemente nos volvamos a Él. Desde luego, buscar a Dios para que Él revele qué es lo que hay en nosotros y qué hemos aportado nosotros a la disfuncionalidad de nuestra familia, como el volvernos a Él, es decir, el cambiar nuestra manera de ser familia y de ser en la familia, son cuestiones que requieren de nuestra humildad y de nuestro propósito. Sobre todo, requieren que dejemos de considerarnos víctimas y que estemos dispuestos a reconocernos como corresponsables de nuestro ser familia. Quien humildemente hace esto, recibe la bendición de recuperar su paz con Dios y por lo tanto está en condiciones de contribuir a una nueva dinámica familiar.
Una vez hechas las paces con Dios, estamos, insisto, en condiciones de enfrentar nuestras circunstancias familiares en congruencia, de acuerdo con quienes somos. Somos hijos de Dios, somos miembros del cuerpo de Cristo, somos la Iglesia. Como hemos dicho, las ofensas recibidas se constituyen en un obstáculo que se levanta delante nuestro, impidiéndonos ser y actuar conforme a nuestra identidad en Cristo. Gálatas 5:15. Por eso es que somos animados a perdonar y a transformarnos. Quien nos abofetea procura siempre que le imitemos. Busca que renunciando a nuestra identidad seamos no solo como Él es, sino lo que Él es. Quien provoca, busca que caigamos en falta. Primero, porque ello nos coloca en su terreno y por lo tanto en un espacio y situación que nos hacen vulnerables, manipulables. Y después, porque en nuestra falta busca justificar y aún legitimar su propia condición y conducta. El término bíblico paresis, que se traduce como perdón o perdonar, significa literalmente pasar por alto, dejar ir, dejar a un lado. Romanos 3:25. No en el sentido de ignorar, de no tomar en cuenta, sino en el de superar la ofensa recibida. En este sentido, perdonar es un acto que libera a quien perdona y consecuentemente a quien es perdonado. Dado que con su ofensa el ofensor adquiere una influencia, un poder sobre el ofendido, cuando el ofendido, supera tal ofensa, queda libre del poder de la misma y por lo tanto puede actuar congruentemente con su identidad en Cristo. El perdón reestructura el modelo de relación entre el ofendido y el ofensor. Repasa Colosenses 3:13. El perdón rompe vínculos negativos, enfermos y supera circunstancias disfuncionales, colocando a cada uno en su propio terreno. Sobre todo, porque el perdón permite al ofendido recuperar su libertad y la capacidad consecuente para elegir siempre lo que es conveniente en su relación. Al perdonar, el ofendido ya no actúa de acuerdo con lo que el otro es y hace, sino en conformidad con quien él mismo es y puede hacer. Es más, no solo de acuerdo con lo que puede, sino con lo que le es propio, con lo que conviene para él y para el otro. En efecto, quien perdona es libre para hacer lo que se puede hacer. Pero en la reestructuración de las relaciones a la luz del perdón, no siempre lo que se puede hacer es lo que conviene hacer. Proverbios 22:3. Por eso es que te propongo aquí que el perdón abre nuevos horizontes y posibilita nuevos caminos, especialmente a quien ha sufrido el dolor de la ofensa. Lo hace libre para elegir, y aunque parezca una perogrullada, lo hace libre para elegir seguir siendo libre. Es decir, para no tener que regresar a los modelos de relación que lo han atado, que lo han hecho vulnerable y por lo tanto lo han hecho susceptible de ser dañado física, moral, emocional y espiritualmente fácilmente. Quien es libre porque está en Cristo puede discernir los tiempos y elegir lo que conviene cuando de reempezar en la relación se trata. Sabe si en el inicio de la nueva etapa conviene conservar o desechar, adaptar o seleccionar, procurar algo más o asumir las pérdidas. Proverbios 4:26.
contra lo que pudiera parecer. Quien perdona descubre que en ocasiones se gana perdiendo y que si se empeña en conservar lo que le ha dañado o mantenerse al lado de quien le ha lastimado, esto le hace nuevamente vulnerable y susceptible de mayores daños y pérdidas. Es entonces así como toca a quien perdona y no a quien ha ofendido, iniciar el proceso de la restauración familiar. Ello porque solo quien perdona tiene la capacidad para convertirse en agente de reconciliación, en agente de restauración. Se trata de ser proactivos y no meramente reactivos ante la conducta de los otros. Otra vez, 2 Corintios 5, 16 y en adelante. Así las cosas. Solo quien mantiene su condición de nueva criatura puede asumir la tarea de la restauración familiar y aceptar lo que ésta signifique en riesgos y en costos. Es decir, aceptando lo que es posible y conveniente y pudiendo asumir las pérdidas, las expectativas no viables y el costo de ser fiel a Dios y a sí mismo, sabiendo que en la fidelidad siempre hay lugar para la esperanza y para la recompensa. Los viejos aseguran que no se puede repicar las campanas y andar en la procesión. El Señor nos asegura que no podemos amarlo a Él y a lo que es propio del orden presente. 1 Juan 2:15. Perdonar significa tomar la decisión de no permanecer en el mismo sitio en que la ofensa nos ha ubicado. También significa que quien perdona rompe esquemas, supera inercias y toma la iniciativa para hacer de su vida una en la que la gracia de Dios no encuentra tropiezo y Él mismo se asume y se convierte en agente de la reconciliación, proclamando con su palabra y su testimonio la vida abundante que Dios le ha provisto por medio de Cristo. Juan 10:10. Como familias cristianas, somos llamadas a aspirar que nuestra presencia testimonial anime a otras familias a decirnos: nosotros queremos ser como ustedes son. Nosotros queremos tener lo que ustedes tienen. A esto los animo, a esto los convoco en el nombre del Señor. Bendiciones.